¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 8, en el cual estaremos continuando con el tema de los novísimos y pasaremos al tema del purgatorio. Entonces comencemos pues con la definición del purgatorio en base a lo que dice el catecismo de nuestra amada iglesia. Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, ¿no? Entonces, a diferencia del cielo y del infierno, es un estado temporal, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, digamos, es un paso cercano al cielo, ¿no? A la visión beatífica, es decir, a la visión directa de Dios propia del cielo, ¿no? Entonces, ya está, o sea, quienes llegan al purgatorio ya están seguros en su salvación. Sin embargo, no la han alcanzado verdadera o plenamente, pues la salvación es propia del cielo, ¿no? Entonces, es un lugar también, pues, en el cual se pasa por una purificación para alcanzar la santidad necesaria para poder entrar a la visión beatífica. Sobre las penas del purgatorio, ¿no? El día de ayer hablábamos de las penas del infierno, ¿no? El purgatorio también tiene una serie de penas que son propias, pues, de este estado en el cual uno purga, pues, por sus pecados, ¿no? Por los males cometidos. La primera pena es la dilatación de la gloria del cielo, ¿no? Y si bien ya quienes llegan al purgatorio ya están salvados, no pueden entrar, pues, al cielo hasta que se cumpla la purgación necesaria para que puedan entrar, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero claro, entender de que esta purgación necesaria podría ser mínima o podría ser extensa, ¿no? Incluso extremadamente extensa, ¿no? Luego vamos a hablar un poco más de eso. En segundo lugar, las penas de sentido, ¿no? Lo que hablábamos también ayer sobre el infierno. De hecho, no exactamente en la misma medida absoluta, porque además en el infierno, pues, está Satanás y los demonios, hay un mayor sentido de desesperación, probablemente mayor oscuridad, y esta pena, estas realidades harían que las penas de sentido sean más intensas. Sin embargo, sí hay penas de sentido, ¿no? Las penas de sentido en el purgatorio nos ayudan a purificarnos por aquellas realidades a las cuales nos mantuvimos apegados desordenadamente durante la vida, ¿no? Es de hecho, claro, nosotros purgamos pues por nuestros pecados, ¿no? Por una vida desordenada. Y en tercer punto, el remordimiento de conciencia, que tampoco es igual al del infierno, sin embargo sí existe, ¿no? Es probablemente una de las realidades más complejas en el purgatorio en cuanto al dolor, ¿no? Una pena de sentido importante está en este remordimiento de conciencia, en este reconocimiento de que Dios merecía ser amado de una forma y yo no lo amé de la forma en la que merecía, ¿no? Entonces, este es un remordimiento de conciencia que nos purifica, porque nos ayuda a entender la distancia entre el amor que di y el amor que debí dar, ¿no? Entonces, claro, es un remordimiento de conciencia mucho más provechoso, en algún sentido suave que el del infierno, y sin embargo es duro, ¿no? Es duro en cuanto al sentido, digamos, de dolor, de culpa, sobre todo porque, claro, al haber pasado por el juicio particular, tendremos una culpa mucho más perfecta, ¿no? Mucho más sentida, ¿no? A veces cuando vamos a confesarnos, si bien sentimos contrición por los pecados que hemos cometido, no es tan perfecta, ¿no? En cambio, en este lugar, en el purgatorio, pues sí será mucho más perfecta. Ahora, sufragios por las almas del purgatorio, ¿no? Las almas del purgatorio necesitan de nuestros sufragios, ¿no? Eh, por sí mismas, ¿no? Si son, digamos, abandonadas, olvidadas, son capaces, pues, de alcanzar la purgación necesaria para llegar al cielo, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Sin embargo, estamos aquí hablando de un tiempo indeterminado, que justo sobre el tiempo vamos a hablar en uno de los slides siguientes, ¿no? Nuestros sufragios colaboran con la purgación de las almas del purgatorio para que minimicen, digamos, el tiempo de su condena.
Entonces, ¿cuáles son los sufragios más comunes por las almas del purgatorio, ¿no? Son el ofrecimiento de las santas misas, ¿no? Por eso también lo hacemos por los difuntos. em, el ofrecimiento de la Santa Comunión, que de hecho aquí hacer esta salvedad, ¿no? Que es distinto, ¿no? Una cosa es el ofrecimiento de la Santa Misa, en la cual la Santa Misa en sí misma es ofrecida, pues, en favor de las almas del purgatorio, de un alma del purgatorio en particular, y es distinto, pues, ofrecer mi comunión eucarística en favor del alma del purgatorio. Entonces, ofrecer ambas realidades juntas es además mucho más provechoso. El ofrecimiento de oraciones, penitencias y actos de caridad, en general, cualquier obra buena la podemos ofrecer en favor de las almas del purgatorio. Aquí habría que hacer una salvedad que luego haremos sobre el ofrecimiento de los efectos satisfactorios de nuestras buenas obras, ¿no? Que de hecho es un punto que tocaremos en mayor profundidad un poco más adelante. Y el ofrecimiento de limosnas también, ¿no? Es una posibilidad, de hecho la mayoría de nosotros no hace esto, creo yo, pero también la iglesia nos encomienda esta posibilidad, ¿no? Y no nos referimos solo a limosnas frente a la iglesia, que es una gran práctica también para sostener a la iglesia, sino en general, ¿no? Formas de limosna, de generosidad con otros, ¿no? Con los más necesitados, con los pobres. Y además el ofrecimiento de indulgencias, ¿no? El tema de las indulgencias también lo vamos a ver brevemente en unos slides más adelante. Entonces, las almas del purgatorio dentro de la comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos, el cuerpo de la Santa Iglesia, está conformado por lo que podríamos llamar tres grupos, ¿no? La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante, ¿no? En el purgatorio, y la iglesia peregrina en la tierra, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Nosotros también formamos parte de la comunión de los santos, de este cuerpo de la iglesia, no porque hayamos alcanzado necesariamente una vida de virtud heroica, ¿no? Sino pues porque pertenecemos ya al cuerpo de Cristo por medio de el bautismo. Entonces, las almas del purgatorio que conocen de mejor forma, pues naturalmente, el dolor, ¿no? De la purgación, ya que ya están ahí, interceden por nosotros, ¿no? Tienen la posibilidad de interceder por nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de pedir su intercesión también, ¿no? Así como pedimos pues la intercesión de los santos en el cielo, ¿no? Son almas, ¿no? Personas finalmente que pertenecen a esta misma iglesia y frente a las cuales podemos pedir su intercesión. Además, como decíamos antes, necesitan de nuestras oraciones, de nuestros sufragios para poder minimizar el tiempo de su condena temporal. En recordar en ese sentido, ¿no? Que es un poco lo que mencionábamos antes, que su purgación temporal tiene un periodo de tiempo determinado, ¿no? Si bien es difícil decir si es que los estados propios después de la muerte tienen un tiempo en sí mismo, porque probablemente pertenecen ya a una realidad espiritual de Dios que es atemporal. Entendemos de que sí hay una especie de tiempo o extensión de alguna forma de la purgación temporal en la medida en la que mientras mayor sean las culpas, digamos, las penas temporales, mejor dicho, que hemos acumulado, pues mayor será el tiempo que tendríamos que pagar, digamos, en el purgatorio, ¿no? Tanto es así, pues que podría ser muy corto, ¿no? Como, no sé, poniéndole en tiempo, ¿no? Como un día, o podría ser que a raíz de la gran cantidad de culpas acumuladas, que de hecho es relativo esto de gran cantidad, ¿no? Porque de repente gran cantidad para nosotros podría ser, no sé, ¿no? Alguien que cometió crímenes de guerra atroces, que seguro que es una gran cantidad, pero en realidad, ¿no? Entender que es una realidad, digamos, medida bajo los ojos de Dios, ¿no? Entonces, hay cosas que para nosotros podrían no ser tan graves, pero que para Dios, ¿no? Que ve las cosas con verdadera pureza de corazón, son mucho más graves, ¿no? Entonces, habría que tener bastante cuidado con estas penas temporales que acumulamos. Em, bueno, en ese sentido podría ser incluso el periodo de tiempo hasta el final de los tiempos, ¿no? O sea, alguien podría estar condenado al purgatorio hasta el final de los tiempos. Quiere decir que alcanzó la salvación, que ya es una gran gloria, ¿no? O sea,
es el éxito de su salvación. Lo ha alcanzado verdaderamente. Sin embargo, quedará ahí en el purgatorio hasta que se cumpla el final de los tiempos, ¿no? Hasta que llegue, digamos, el juicio final, ¿no? Que pues es un tiempo de purgación, el tiempo de purgación más extenso que uno podría alcanzar, ¿no? Porque entendemos que después del juicio final solo quedará este sentido de cielo y tierra, ¿no? De cielo y tierra, o bueno, de cielo e infierno, mejor dicho. Em, Punto 4, contribuyen a la purificación del cuerpo de la iglesia, ¿no? Nosotros, como partícipes del cuerpo de la iglesia, ¿no? En la iglesia triunfante, purgante y peregrina, contribuimos a santificación o no santificación del cuerpo de la iglesia. De tal manera que, de hecho, nosotros que somos de la iglesia peregrina, con nuestros pecados, ¿no? Veniales y mortales, lastimamos el cuerpo de la iglesia y este bien común de bienes espirituales que acumulamos como iglesia en conjunto. Entonces, ellos, ¿no? Las almas del purgatorio, contribuyen con la purificación al estar en el purgatorio, ¿no? Y eso nos alcanza méritos a la iglesia en común y a estos bienes que tenemos en común y que también son nuestros en esa medida, ¿no? Es por eso también que de alguna forma tienen esta posibilidad particular de interceder por nosotros. Ahora, sobre el ofrecimiento de los efectos satisfactorios de nuestras buenas obras, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Es la donación completa de los efectos satisfactorios ganados por el buen obrar en favor de las almas del purgatorio, ¿no? Para esto habría que decir, pues, según lo que nos enseña San Agustín, que todas las obras buenas que se practican en estado de gracia santificante, ¿no? Quiere decir, pues, o sea, en estado de gracia en general, eh, no habiendo cometido pecado mortal, ¿no? Tienen virtud de producir 4 efectos, ¿no? Meritorio, propiciatorio, impetratorio y satisfactorio, ¿no? Sobre estos 4 efectos, ¿no? El meritorio es aquel que nos aumenta la gracia de quien hace esta buena obra y no puede ser, ¿no? Entonces, cuando hacemos buenas obras, nosotros alcanzamos mayor gracia, ¿no? Así, en la medida en la que generamos buenos hábitos, nuestras buenas obras constantes nos alcanzan mayor gracia constantemente. En cambio, pues nuestras obras pecaminosas, ¿no? Nuestro mal obrar nos aleja de esta vida de gracia y el pecado mortal termina con esta vida de gracia. El segundo efecto, propiciatorio, que aplaca la ira de Dios, no entender pues esta ira, sobre todo en cuanto al dolor de Dios, ¿no? Y la justicia divina, ¿no? Es decir, que nos alcanza la misericordia de Dios, ¿no? Porque la ira de Dios en realidad se da a través de esta justicia divina, que es pues simplemente la justicia propia de merecer el castigo al cometer un acto pecaminoso, ¿no? O sea, el acto, el, el acto de justicia no está en la ira de Dios en sí misma, sino en el ejercicio natural de la ley, ¿no? Quien transgrede la ley es castigado por transgredir la ley, ¿no? No es un efecto de venganza de Dios, sino más bien consecuencia de transgredir aquello que sabemos que es malo. Impetratorio, el tercer efecto que inclina a Dios a conceder lo que se pide. Es por eso que por medio de nuestras buenas obras alcanzamos la posibilidad también de ser, digamos, de una forma mejor escuchados por Dios, ¿no? Por eso es que los santos también pueden interceder de mejor forma por nosotros, y de manera particular la Santísima Virgen María, y con ella, pues, en segundo lugar, San José. Y el cuarto efecto satisfactorio, que es el que queríamos ver en este caso, ¿no? Es aquel que ayuda a satisfacer o pagar la pena por los pecados, ¿no? Aquí habría que entender cuáles son las penas de los pecados, que también lo vamos a ver justo más adelante, ¿no? Entonces, este cuarto efecto, ¿no? Nosotros sí podemos renunciar a este efecto, ¿no? A el efecto satisfactorio de nuestras buenas obras y ofrecerlo en favor de las almas del purgatorio. Hay que hacer, pues, en ese sentido, un movimiento de corazón, ¿no? En el cual yo le digo a Dios que ofrezco eh, este efecto satisfactorio de mis buenas obras en favor de las almas del purgatorio, ya sea o sea, en una obra concreta o en todas las obras de mi vida, ¿no?
Algo similar se hace, pues, esto también se conoce muchas veces como el voto de ánimas, ¿no? Voto de ánimas o promesa de ánimas, ¿no? En la medida también, pues, en la que uno decida hacerlo para algunas de sus obras o para todas las obras buenas, ¿no? Esto también nos debería impulsar, pues, a querer acumular más obras buenas también en favor nuestro y en favor de las almas del purgatorio. Como decía, esto también se hace, se vive dentro de lo que sería la devoción a la Virgen María, ¿no? Me enseñaba por San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? La perfecta devoción a Jesucristo por manos de María, ¿no? En la cual pues uno renuncia a en el libro se habla sobre la renuncia a los méritos, ¿no? No es que se renuncie al efecto meritorio, sino al efecto satisfactorio propiamente. Entonces, bueno, quienes han asumido esta forma de consagración, ¿no? De promesa frente a la Virgen, también viven esta realidad. Y aquí dejamos, pues, una lista de las obras de misericordia, ¿no? Que es una especie de resumen, en realidad, de todas las buenas obras que podemos hacer. Recordar que son corporales y espirituales, ¿no? No lo voy a leer para no hacer, pues, más extenso el video. Sobre el tema de las indulgencias, ¿no? Hay muchos que, pues, tienen muchas dudas sobre cómo funcionan las indulgencias, entonces hemos preparado un pequeño material también para hablar sobre este tema, que está tomado del catecismo, ¿no? Entonces vamos a leer y explicar un poco sobre esto. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, ¿no? En el siguiente slide vamos a hablar sobre las penas de los pecados y la pena temporal y eterna. En realidad de una forma ya lo hemos visto, pero para que quede claro. Ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, ¿no? La indulgencia es entregada por la iglesia bajo condiciones específicas, la cual, ¿no? La iglesia, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos, ¿no? Este es lo que llamamos el tesoro de la iglesia, ¿no? El tesoro de la iglesia, el tesoro de la comunión de los santos, son los efectos satisfactorios de Cristo, ¿no? Que es el Redentor, el Salvador, ¿no? Quien nos ha aperturado las puertas del cielo, y de los santos unidos con Él, ¿no? Que han alcanzado, pues, la gloria del cielo, y que han alcanzado también obras satisfactorias con su virtud heroica. La indulgencia es parcial o plenaria, ¿no? Por eso hablamos de indulgencias plenarias y indulgencias parciales, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente, ¿no? Entonces, por medio de una indulgencia parcial, alcanzamos una, una, mm, o sea, alcanzamos la liberación parcial de la pena temporal, es decir, en lugar de, digamos, ¿no? Si nuestra pena temporal fuese de 10 años en el purgatorio, eh, pues alcanzaríamos, digamos, no sé, ¿no? Lo que indique aquella indulgencia parcial particular, ¿no? Entonces, de repente, un año menos. Y la indulgencia plenaria, ¿no? Es la remisión total, ¿no? Entonces, sobre todo el tiempo que tendríamos en el purgatorio, no alcanzamos esta pena, esta liberación total. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar actos que nos otorguen indulgencias parciales o indulgencias plenarias, ¿no? Estas indulgencias las podemos aplicar a nuestra propia vida, ¿no? O a los difuntos, ¿no? En mi entender, creo que se pueden ofrecer por cualquier persona viva, ¿no? Y pues por los difuntos en cuanto a aquellos que están en el purgatorio, porque lamentablemente pues aquellos que han caído en la condenación eterna no podrían no podrían alcanzar las indulgencias, ¿no? Y aquellos que están en el cielo pues no las necesitan, ¿no? Entonces es pues por los vivos o los difuntos en el purgatorio. Y aquí pues un pequeño resumen, ¿no? De cómo alcanzar una indulgencia plenaria. Hay varias formas de alcanzar indulgencias plenarias o parciales, ¿no? No hemos puesto aquí una lista porque de hecho bueno, yo estuve revisando particularmente el material y es bastante extenso, ¿no? En general, aquí sí creo que podrían buscar en internet, ¿no? Formas de alcanzar indulgencia plenaria. Hay formas también particulares de ciertos momentos del año o de ciertos tiempos en la historia. Por ejemplo, ahorita estamos en el año de San José, ¿no? Hay indulgencias plenarias propias del año de San José, ¿no? Que implica pues realizar una obra indulgente, ¿no? Esto es lo que varía, ¿no?
Entonces acá hay 4 ejemplos, ¿no? Luego se cumplen con 3 requisitos. Estos requisitos, en mi entender, sí se tienen que cumplir siempre, ¿no? Que son, ¿no? Comulgar, confesarse 20 días antes o después de la hora indulgente y rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Y la tercera condición, que también pues es propia en realidad de, en realidad es propia de la confesión ya en sí, pero de aquí se está recalcando de una forma adicional, es tener la disposición interior de desapego al pecado incluso venial, ¿no? Esto es de hecho condición de la confesión, pero bueno, aquí se recalca porque a veces no tenemos esta conciencia al momento de confesarnos, ¿no? Y también es una condición propia o aún más propia de la indulgencia plenaria, ¿no? Porque no lo hacemos solo para cultivar bienes en la indulgencia plenaria, sino en primer lugar para convertir nuestra alma, ¿no? Ese es el sentido de la búsqueda de la salvación. Y sobre las penas del pecado, que si no me equivoco es el último punto, sí. Sobre las penas del pecado, ¿no? Es saber o entender que el pecado tiene una doble consecuencia, ¿no? En realidad, bueno, tiene varias consecuencias, pero en esta dimensión, cuando hablamos de las indulgencias, es recordar que tiene una doble consecuencia. La pena eterna del pecado, que es propia del pecado grave, ¿no? Que nos lleva al infierno, que es lo que ya decíamos antes, ¿no? Y la pena temporal, ¿no? Que es particularmente lo que queremos aquí entender, es que todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, ya sea en la vida o en el purgatorio, ¿no? Entonces, siempre que pecamos, acumulamos una pena temporal, ¿no? Esto es muy bueno saberlo porque la mayoría de personas como que no tienen noción de esto. Y es justo también, ¿no? Porque sería en realidad absurdo de que yo peque todo lo que quiera, cuanto quiera, como quiera, hago pecados mortales, voy y me confieso, de verdad me duele de corazón, y luego porque soy una persona desordenada, entonces vuelvo a cometerlo, me vuelvo a confesar. Entonces sí, ¿no? O sea, eso la confesión nos alcanza la remisión de la pena eterna, pero no de la pena temporal. Entonces, recordar que en la medida en la que más pecamos, también estamos acumulando mayores penas temporales para el purgatorio, ¿no? Entonces, bastante cuidado con eso. Estas penas temporales además pueden ser eh, liberadas, ¿no? A través de la indulgencia plenaria, ¿no? Sobre todo plenaria, pues la que es plena, ¿no? Y también aquellas indulgencias parciales. Pero bueno, sobre todo las plenarias. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría pena alguna, ¿no? O sea, quiere decir que en vida también podríamos alcanzar una vida de santidad heroica para no llegar al purgatorio, ¿no? De hecho, ya habíamos hablado de alguna forma de esto, entonces tiene que pues, proceder una vida de ferviente caridad, ¿no? Explícita, ¿no? O sea, afectiva, interior, pero explícita también, efectiva en el exterior, ¿no? O sea, una verdadera vida de caridad que pues demuestre una verdadera vida de santidad, como la es Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, como de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, probablemente también como la de la vida del beato Carlo Acutis, que también pues son algunos ejemplos cercanos en el tiempo. Las penas temporales del pecado permanecen tras la confesión, esto ya lo habíamos mencionado, por lo que el cristiano debe purgarse en una vida de piedad, penitencia y caridad, ¿no? Y pues aquello que no sea purgado en la tierra será purgado en el cielo. Recordar que recordar, tener noción de que el sufrimiento en el purgatorio es mucho mayor que el sufrimiento en la tierra, ¿no? Porque es un sufrimiento en el alma, ¿no? Es un sufrimiento puramente sobrenatural. En cambio, el sufrimiento en la tierra es, o sea, si bien pues nosotros somos cuerpo y alma, sobre todo lo sentimos, digamos, exteriormente, ¿no? O sea, es un dolor físico, ¿no? Ya sea pues que venga de realidades exteriores, ¿no? Físicas o interiores, ¿no? Entonces, en la medida de esta vida temporal, ¿no? El sufrimiento es menos doloroso que en el purgatorio, ¿no? Entonces, igual para tenerlo en cuenta al momento de discernir, ¿no? Cuando digamos, voy a pecar, o como que quiero pecar, ¿no? Tener en cuenta, pues, de que estamos acumulando estas penas, ¿no? Para que este santo temor a la justicia propia de la ley nos lleve, pues, a alejarnos también a alejarnos de la vida de pecado, ¿no? Dejamos este video hasta aquí y el día de mañana terminaremos sobre el tema de los novísimos, hablando del cielo. Así que nada, pues cuídense mucho, un cálido abrazo. Nos vemos el día de mañana.